Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y a través de nuestra plataforma Altavoz TV Digital. Vamos a la mesa de análisis. Saludo este inicio de fin de semana a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días. Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días a todos en este fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge Luis. Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días. Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia, a Jorge Luis y a quienes hacen el favor de escucharnos. Muchas gracias, Altagracia. Muy buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, Jorge Luis, Francisco. Buenos días a todo nuestro amable auditorio. Gracias. Pues bueno, vamos a uno de los temas para cerrar esta semana que estamos por concluir precisamente en Dos Bocas, en esta refinería que pues trae entre ceja y ceja el presidente y que se le metió como uno de los proyectos a pesar de los cuestionamientos. Se presentó pues un conflicto laboral, dicen un choque entre pues sindicatos de dos filiales obreras o de dos centrales obreras, de la CATEM y la CTM, pero bueno, lo que se viralizó fue un acto de aparente represión, agresiones fuertes contra los trabajadores que pues están asignados en esta refinería de Dos Bocas en Paraíso y que bueno pues tuvieron que entrar grupos, elementos antimotines luego de que se declararon en paro los trabajadores. Ha habido muchos comentarios de parte del presidente, circularon diversos videos en redes sociales donde se demostró el despliegue de los integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el momento en el que les arrojaron gases lacrimógenos. Hubo pues incluso supuestas agresiones a balazos, disparos de goma, en fin, pues una serie de pues evidencias, ¿no? Que pareciera pues dejar en claro que pues hay intolerancia ante estas expresiones de inconformidad en el ámbito laboral, en uno de los principales proyectos que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador. A tu juicio, acto de represión o meramente una confrontación de trabajadores. Jorge Luis, el presidente ha dicho que ya no se reprime esto que vimos ahí en Dos Bocas y que, insisto, se viralizó y que fue muy notorio y que sigue siendo muy comentado. ¿Acto de represión por parte del gobierno? Yo creo que hay un poco de todo ahí, ¿no? Ya ayer Pedro Aces, el dirigente de la CATEM, salió a corregir la palabra al presidente López Obrador, pero con mucho cuidado, ¿no? Así como para que no se fuera a enojar, así como despacito para que no escuchara, diciendo, bueno, pues que en el sentido de que la CATEM no estaba metida en ese conflicto, que la CATEM, su sindicato, no estaba metida en eso, que no tenía ningún motivo para estar peleando ningún contrato sindical, ningún contrato laboral, como lo dijo el presidente López Obrador en la mañanera, cuando le echó toda la culpa pues a las dos centrales obreras por disputarse el contrato colectivo de trabajo en cuanto a los trabajadores de la refinería de Dos Bocas. Entonces yo tengo la sensación de que ahí hay de todo, ¿no? Evidentemente hay quienes han provocado ese conflicto con el afán de desestabilizar al presidente López Obrador, de decirle, pues no todo está bajo tu control, ve lo que pasa en uno de tus proyectos emblemáticos como es Dos Bocas, donde incluso pues hubo creo que un lesionado hasta de gravedad, ¿no? Igualmente dice Pedro Aces que bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo él sería contrario a los lineamientos de la 4T, y que al revés, que él está con todo con el presidente López Obrador. Para mí que hay una contradicción ahí entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Porque pues está muy claro que ahí debe de haber un conflicto también de ese tipo, conflicto por el contrato colectivo de trabajo. A lo mejor no es con la CATEM, a lo mejor son dos fuerzas internas al interior de la CTM, de lo que queda de la CTM, las que se están disputando el contrato colectivo de trabajo ahí en la refinería de Dos Bocas. Y mientras tanto, pues esto le genera al presidente un conflicto verídico y mediático, porque pues es uno de los proyectos emblemáticos. No hay día que no hable de Dos Bocas, no hay día que no hable del transísmico, del Tren Maya, del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces este es uno de sus grandes proyectos sexenales. Entonces el hecho de que por él esté metiendo ruido, pues obviamente le incomoda. Por alguien dijo que el presidente está mal informado, se deslindó de esa acusación, que él no había hecho absolutamente nada, y por el contrario, el presidente López Obrador debía ser el mejor informado de México. Bueno, pues sí debería de serlo, pero a lo mejor no es tanto, porque evidentemente algo está pasando en
en esa refinería de Dos Bocas, algo que no le está gustando al presidente y algo que está causando mucha inquietud entre los trabajadores y entre quienes están al frente de este proyecto. Repito, proyecto emblemático del presidente López Obrador. Se va a resolver, no tengo ninguna duda, no creo que vaya a pasar más allá. Las cosas así son en México, de repente parece que se va a acabar el mundo y no pasa absolutamente nada. Ahorita está todavía en su momento más intenso, quizás ya disminuyendo un poquito, ¿no? Un poquito su presencia mediática, pero ahí está. Ojalá y en el curso de los próximos días salga a flote cuál es la verdadera razón de este conflicto. Bueno, de que hubo represión, pues evidentemente que también la hubo, ¿no? Ahí están los acontecimientos, ahí están los hechos. Ahora, ¿quién está detrás de todo eso? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Sí, es la gran duda, ¿no? El presidente pues repartió culpas, Chiquete, pues ya como lo decía Jorge Luis y como lo comentábamos, pues ahí responsabilizó a la CATEM y a la CTM con el respectivo deslinde de Pedro Aces, pero bueno, efectivamente, pues es un conflicto profundo, es un conflicto pues parece estrictamente laboral, pero bueno, pues ya sabemos, ¿no? Los intereses que se mueven en torno a estos grandes sindicatos o a estas grandes organizaciones, ¿no? Y pues también las identidades que tienen con uno u otros partidos políticos, pero el tema de la represión, Chiquete, o sea, la manera como se enfrenta pues a los trabajadores, digo, independientemente de cuáles sean sus motivaciones, la forma como, bueno, pues se les reprimió, Chiquete, ¿qué mensaje envía por parte del gobierno? Bueno, pues es que no siempre la teoría se puede llevar a la práctica. El presidente ha dicho que no va a reprimir a nadie, pero llega el momento en que se ven en la necesidad de utilizar la fuerza. Esto es obvio, tratándose sobre todo de Dos Bocas, pues no iban a permitir que se entorpeciera el trabajo, que una disputa sindical, que aparentemente es el motivo de esto, pues fuese a acabar con la presencia y con la imagen de esta obra presidencial. Aparentemente es una diputada federal y de Morena, por supuesto, la que está promoviendo los enfrentamientos. Susana Prieto ha sido identificada como una activista que ya tiene tiempo tratando de hacer que el contrato colectivo de trabajo o los contratos que están vigentes en Dos Bocas y que en su mayoría son con sindicatos setemistas pasen a otra central. No se ha hablado específicamente de la CATEM, salvo cuando el presidente hizo una referencia, pero es obvio que se trata de un fuego amigo, más que de un conflicto político de otras fuerzas, que por supuesto se aprovecha todo tipo de cosas siempre en este tipo de situaciones. Los partidos y las fuerzas y corrientes van y participan y tratan de meter su cuchara para poder sacarse una parte. Pero en principio es un conflicto interno, es una señora que está haciendo activismo, que está en demanda, en exigencia de que, pues si está en la cuarta transformación, que los contratos colectivos de trabajo sean con centrales afines. Y esta es, en principio, la causa. Ya luego la consecuencia, que es la represión, pues uno vuelve a preguntarse por qué al gobierno le cuesta tanto trabajo ejercer el monopolio que tiene de la fuerza legal, y cuando lo hace contra trabajadores, como en este caso, y no contra los delincuentes y los grupos del crimen organizado. Así ha sido a lo largo de estos 3 años y parece que sí va a seguir siendo en los siguientes 3. Pero además, yo insisto, es este problema interno que le está generando al país. Esos son los peligros con un partido que sigue siendo un movimiento social, más que una fuerza política, que una organización partidista, que pues los activistas no quieren saber lo que es la institución, no quieren saber lo que es el proyecto, sino que quieren activar y motivar los conflictos hasta que pues todo está de su lado, sobre todo ahora que tienen 19 gubernaturas, 19 congresos de los estados, toda la mayoría en el Congreso de la Unión, y el Poder Ejecutivo pues no quieren tener ni compartir el menor porcentaje de poder, así sea tan efímero como un contrato colectivo de trabajo.
Sí, y lo estamos viendo incluso en Chiquito, Altagracia, por ejemplo en Sinaloa, ¿no? Donde pues efectivamente hay identidad de la CATEM con el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, y han venido avanzando, por ejemplo, en estados como Sinaloa, en ayuntamientos, incluso como el de Guasave, donde, bueno, pues ya crearon otro sindicato de trabajadores al servicio de la comuna. Pero bueno, pues este tema de Dos Bocas, pues le pega en uno de sus principales proyectos, porque bueno, pues le coloca la lupa ahí. Si de por sí, pues es un proyecto que pues muchos consideran que no pues tiene ninguna pertinencia en estos momentos en la actualidad en México, y que es una gran fuga de recursos. Altagracia, pues ahora en el ojo del huracán por este tema, el conflicto laboral y obviamente el caso de represión. Mira, y no nada más están en el ojo del huracán, sino que están en el ánimo del presidente. El presidente, cada vez que se toca el tema de la refinería de Dos Bocas, así como los otros proyectos estratégicos de su gobierno, pues si no es en alabarlo, pues le causa una molestia y grave, ¿no? También estamos viendo que el tema de los sindicatos es un problema que se viene dando desde hace mucho tiempo con la creación de sindicatos alternos o de los sindicatos espejo a los grandes sindicatos que estaban afiliados a un partido político, ¿no? Entonces estamos viendo que la repartición de ese poder o el desgajamiento de esos grandes entes corporativos son lo que tiene que viene y redunda en estos problemas que estamos viendo ahorita, que ya pues están a la vista de todos, ¿no? Incluso hemos estado viendo cómo vinieron de Estados Unidos también a ver el tema de estos sindicatos en el tema de las minerías, y que también fue algo que causó mucho ruido, y Andrés Manuel lo deja pasar como que no quiere conflictuarse. Pero cuando le reviente el problema en este programa o en la construcción de uno de los principales ejes de su gobierno, bueno, pues ahí sí tiene que salir y enfrentarlo, y de todas maneras pues trata de minimizarlo, incluso trata de desvirtuar la atención diciendo que no es un tema de asuntos del sindicato propio, de condiciones de trabajo o de incumplimiento a los contratos colectivos. Él habla que es un problema que está sembrado desde el grupo de sus adversarios, desde el grupo conservador, y le minimiza y le quita toda autenticidad a la lucha que pudieran estar haciendo los trabajadores por querer lograr mejores condiciones de trabajo, ¿no? La misma secretaria de Energía, Rocío Nale, dice que todos los pagos, todos los derechos de los trabajadores, los derechos contractuales, han sido pagados y que no tiene nada que ver con eso. También minimizan el hecho de que haya habido pues represión, porque en los videos que se han filtrado, incluso unos bastante de alguna manera crueles, donde algunos acusan de que han perdido hasta un ojo en el tema de las balas que se utilizaron. Unos dicen que solamente fueron balas de goma, y otros como el expresidente Calderón, pues dijo que hasta muertos había habido. Situación que detonó pues el coraje, la molestia del presidente Andrés Manuel, donde le dice pues que estamos todavía en temporada de sopilotes y que lo están utilizando para ese medio, ¿no? Para golpearlo a él. Definitivamente lo que se tiene que hacer aquí en México pues es de veras una revisión a fondo del tema de los sindicatos, porque hay muchos trabajadores que han sido incluidos en estas organizaciones y a veces que no están de acuerdo o no se les cumple lo que en los contratos o no es comparativamente equitativo a la cuota que les quitan para los servicios que están obteniendo. Sabemos que los sindicatos que se han venido manejando en México son verdaderos cotos de poder. Los señores que dirigen los sindicatos son como verdaderos señores feudales, donde pues no dejan entrar a nadie y se vuelven como una especie de monarca. Y si no, veamos cómo fue la vida de Fidel Velázquez, cómo es incluso la vida que tiene ahorita Napoleón Gómez Urrutia y de otros tantos, ¿no? Incluso en los sindicatos de los mismos ayuntamientos, de los mismos gobiernos de los estados, pues estamos viendo que a veces cuando se trata de hacer los cambios, las renovaciones de las mesas directivas, pues salen a relucir muchos problemas que se dan al interior de esas organizaciones y parece que nadie puede actuar en consecuencia, ¿no? Definitivamente que en México el tener un sindicato pues es un derecho de los trabajadores y no considero yo que se deba de eliminar, ni mucho menos. Sí que se deba de revisar para que todos los que están dentro de estas organizaciones pues realmente obtengan el beneficio para el cual se asociaron, ¿no? Sí. Ahora el tema de la compañía ICA Fluor, que es la que está representando controversia con los trabajadores, también se ha deslindado el problema, situación pues que nosotros solamente lo podemos ver desde la barrera. Si los trabajadores están inconformes, si el gobierno está inconforme, si la empresa está inconforme, yo creo que lo que tendré que hacer es sentarse en una mesa
y deslindar toda responsabilidad y aclarar todo tipo de problemas que existen. Bueno, ¿no? pues sí, es uno de los principales proyectos y eso pues indudablemente le pega y le molesta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, aterrizando aquí en lo local, en Sinaloa y en Mazatlán, aunque bueno, escucho tu comentario, Jorge Luis, primero, pues Héctor Melesio Cuen Ojeda, del que todavía no se oficializa qué secretaría va a tener en el gabinete del doctor Rubén Rocha Moya, se sigue hablando mucho de la Secretaría de Salud, pero bueno, el tema Mazatlán, Jorge Luis, ahí con Cuen, que pues no anda nada contento con el químico Benítez, ¿no? De hecho, pues previo a que se estableciera esa muy pasajera y convenenciera relación para el proceso electoral, pues se habían dado hasta con la cubeta, el propio químico pues le había pegado con todo Héctor Melesio Cuen Ojeda, pero bueno, finalmente terminaron ahí aliados y Cuen dice, pues si nosotros lo rescatamos, nosotros le dimos la posibilidad real de conseguir la reelección, pero bueno, problemas que no está encontrando Cuen con otros alcaldes electos como el de Guasave, como el de Ahome, como el de Angostura, pues sí como el de Angostura, como el de Guamúchil, sí lo está encontrando con el químico Benítez. Jorge Luis, no va a permear, no va a penetrar ahí en Mazatlán con las estructuras pasistas en el gabinete del químico Benítez. Fíjate que Héctor Melesio Cuen no está teniendo buenos días, buenos momentos, prácticamente en la víspera de que el gobernador electo Rubén Rocha Moya dé a conocer quiénes serán los integrantes de su equipo de trabajo. Evidentemente, Cuen todos los días, un día sí, el otro también, pondera la fortaleza de la alianza entre Morena y Paz y da a conocer pues que es una alianza indestructible que va a operar tanto en el Congreso del Estado como en los ayuntamientos, como en el gobierno del Estado, asumiendo Cuen que va a tener una cantidad importante de posiciones, además de las que ya alcanzó gracias a las elecciones. Él habla de convenios que se formalizaron con el gobierno, con los candidatos al gobierno del Estado y a las presidencias municipales donde van en coalición. Yo creo que Cuen aquí comete un error, no es cierto que gracias al pase el químico Benítez sea presidente municipal. Para empezar había controversia ahí porque el químico Benítez únicamente podía reelegirse por Morena, no por otro partido, porque así lo dice la ley. E incluso hasta hubo problemas porque el PAS lo hubiese postulado para la reelección, porque está muy claro, ¿no?, que un candidato únicamente puede reelegirse por su partido original, a menos que haya renunciado en un tiempo previsto por la propia ley. Entonces Cuen evidentemente está, si no molesto, inquieto, sobre todo porque no le definen cuál va a ser su futuro en el gobierno del Estado. Él quiere una secretaría, acomodar lugar, ya le tira lo que sea, porque sabe que únicamente siendo secretario podría ser candidato a senador de la República dentro de 3 años. ¿Por qué? Porque tendría que ser por Morena, y para ser por Morena tiene que trabajar, ¿no? Trabajar con tiempo. Si Cuen se queda únicamente en la dirección del partido sinaloense en el Estado, va a ser difícil, muy difícil que él sea candidato a senador, más con todos los tiradores y más con el químico, que es uno de los principales aspirantes. Entonces, pues aquí el químico dice, no, yo voy a integrar mi gabinete a como me la gana. Chiqueta sabe mucho más que yo de eso, porque él está allá, yo estoy únicamente reproduciendo lo que leo en las columnas y lo que veo en las informaciones, y al parecer no está dispuesto a cederle ningún espacio al partido sinaloense, cosa que tiene muy molesto a Cuen. Pero si tú sumas, evidentemente al químico no le hizo falta el pase para ganar la elección, o sea, no marcó ninguna diferencia, él hubiera ganado de todos modos con solo Morena, pero bueno, pues Cuen está cobrando caro su amor en todos lados, y aquí está exigiendo posiciones al químico Benítez, como le va a exigir en todos los ayuntamientos, no únicamente en los que ganó Morena, sino en todos los ayuntamientos en los que fue en alianza con Morena. Sí, además de la presencia que tienen los cabildos, pues sí quiere espacios en el gabinete, ¿no? En los gabinetes, Chiquete, pero bueno, ustedes que tienen ahí tan cerquita el químico Benítez, de plano se rompieron las tazas, está roto todo. Yo creo que al final van a llegar a un acuerdo, pero lo que pasa es que el químico tiene una visión muy personal, muy patrimonialista del poder. Él cree que ganó por sí solo, incluso ha llegado a desechar o a desestimar la versión de que es el presidente López Obrador el que lo arropa y le permite estos triunfos electorales.
Él considera que es su propio trabajo, su propio carisma lo que lo ha llevado a estas victorias, y por eso pues ahora le regatea a Cuen y al Paz cualquier posibilidad. Seguramente va a terminar dándoles algo. El problema es que Cuen ya puso tarifa. Cuen quiere la Secretaría General, la Secretaría del Ayuntamiento, en la persona del exdiputado Rafael Mendoza. Y pues obviamente el alcalde no está dispuesto a soltar una posición de ese tamaño. Vamos a ver si no tiene esta posibilidad, si no tiene esta respuesta, Cuen va a ser un tránsito muy difícil, porque tiene, creo que 4 regidores del PAS en el Cabildo, y hay además 2 o 3 más de Morena que no están satisfechos, que están también enfrentados con el Químico, de manera que les pueden hacer mayoría en muchas decisiones importantes. Para empezar, la designación de secretario del ayuntamiento, la designación de tesorero y la designación de oficial mayor, que requieren la aprobación del Cabildo. ¿Qué es lo que cobra Cuen? Efectivamente, la votación del PAS fue insignificante en comparación con la diferencia entre el más cercano perseguidor, que fue el PRI. Pero lo que está cobrando Cuen es que fue la presencia del PAS como elemento de propuesta para que apareciera la candidatura del Químico, lo que permitió que pudiera contender. El Químico tenía muy mal ambiente dentro de Morena. Todos los cuadros lo rechazaban precisamente por eso, porque no solo no les dio espacios a las demás corrientes, sino a los pocos que colaboraron con él, los echó de la administración. Les decía que les había perdido la confianza y los echaba para afuera. Y luego dijo además que en su nuevo gobierno no habría ninguno de la UAS, porque él identifica no a la gente del PAS, no a la gente, sino a la gente de la UAS como los que le han perjudicado en su administración. Y entonces ahí está el conflicto, pero efectivamente Cuen tiene esa factura para cobrarle. No iba a ser candidato el Químico al parecer, pero luego hubo un acuerdo. El PAS sirvió de aval para que, pues como si fuera propuesta suya, el Químico pasara y se cumplieran las instrucciones de la Ciudad de México, de Morena a nivel nacional, para que por encima de las inconformidades de los morenistas se reeligiera al Químico y a Estrada Ferreiro, que fueron los casos problemáticos. Pero más notorio el del Químico, porque ahí sí hubo este convenio. Entonces, seguramente va a ser motivo de crispaciones muy fuertes. Como además el Químico tampoco es bien querido en el gobierno del estado entrante, pues seguramente el PAS va a servir ahí de ariete para estarle tirando la puerta y las fortalezas. Esos son los conflictos por el reparto de poderes, cuando se llega a acuerdos en los que no es ni la ética ni la política lo importante, sino los espacios, el regateo de yo te doy, tú me das, y si no, pues te pego con lo que pueda. Pues sí, y sí va a tener para pegarle, ¿no? Porque pues tiene la presencia ahí, como bien lo decías, en el Cabildo, y bueno, pues sigue, se supone, cerca acá en otros municipios de los alcaldes. Un comentario final, Altagracia, antes de despedirnos. Yo nomás lo único que tengo que decir es que se está cumpliendo lo que el dicho nos enseña. Se dice el dicho que el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Cuen apesta a los 3 meses de haber sido el acople perfecto al Movimiento de Regeneración Nacional. No lo quieren y no cabe en ningún lado. Anda haciéndose notar, levanta polvareda y ni así. Parece que los zapatazos le llegan como a los gatos en el tejado. Hay otra cosa que también no debemos dejar, por un lado, es que tan no caben los gobiernos municipales como parece que tampoco encuentra un lugar en el gobierno estatal. Dentro del gobierno estatal también hay muchos sombrerazos, y además los hay hasta del mismo grupo que llevó en alto la candidatura de Rubén Rocha Moya. Entonces no es solamente un condicionante de los del partido sinaloense, sino también dentro de Morena acusan de que parece ser que tienen más oportunidades de trabajo los expriistas o los priistas redimidos a morenistas que los mismos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Ahora inclusive con los del PAS, pues
solamente van a engrosar a lo mejor la lista de los desempleados en el estado de Sinaloa, puesto que no les están cumpliendo los acuerdos y los cochupos que hicieron antes de las elecciones que acabamos de vivir en el estado. Ellos mismos construyeron esto, las traiciones se pagan tarde que temprano. Si se traicionaron entre ellos, pues solamente les están sacando las cuentas. Me parece a mí que todavía les quedan muchas hojitas que le van a escribir el libro de las traiciones de Morena en Sinaloa. Sí, y aún no teniendo gran representación en los ayuntamientos o en las administraciones, pues la cosecha fue muy buena de cualquier forma, ahí en el acompañamiento que tuvo el PAS con Morena. Bueno, nos despedimos, gracias Altagracia, excelente fin de semana. Hay un dicho que dice que nunca sé lo suficientemente flaco, lo suficientemente rico, ni lo suficientemente guapo, así que yo no le veo ninguna de esas tres condicionantes al maestro Cuen. No, bueno, vamos a ver qué sigue, que tengan excelente fin de semana. Y tratándose de poder, pues nunca es suficiente, ¿no? Y si no, pues ahí tienen la imagen del presidente López Obrador. Bueno, nos despedimos, Jorge Luis, buen fin de semana, ganaron los Dodgers ayer. Y fíjate, nomás quería decir una cosa, me parece que el problema que tiene el Químico Benítez en Mazatlán va a quedar chiquito con lo que va a pasar aquí en Culiacán con Jesús Estrada, que ya de tiempo atrás ya dijo, no va a haber ningún cambio en la administración actual. Se va a quedar chiquito. Y bueno, en cuanto al béisbol, pues fíjate que Dave Roberts tuvo razón, ¿no? Cómo movió su rotación de picheo, cómo engañó a la gente diciendo que no entró Urias cuando no especificó cuál era su plan. Finalmente le salió perfecto. Y bueno, pues ahí están los Dodgers buscando el campeonato de la Liga Nacional. Pues esperemos que le ganen también a los Bravos de Atlanta y se instalen en la Serie Mundial. Gracias, Jorge Luis, excelente fin de semana. Chiquete. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, saludos para todos. Gracias. Beisboleros, saludos para todos. Beisboleros, saludos, salieron las cuentas y le salió la estrategia de Dave Roberts, contrario a lo que pensaban y el coraje de muchos mexicanos, millones de mexicanos. Pero bueno, le salió y pichó bien Julio Urias lo que le tocó del partido. Nos vamos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca y buena música para usted. Manténgase conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día. Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa, el noticiero de Grupo Chávez Radio. Primerísima radio local en el Valle del Fuerte. XHTNT 100.5 MHz. Transmite desde el Cerro de la Memoria, en Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa, México. Esta es la legendaria Radio 65, la estación bandera, con el prestigio creativo del Grupo Chávez Radio. Servimos a nuestra gente y lo que ayuda a nuestra gente